Hola amigos y familia, continuamos con nuestra serie para grupos pequeños, El Camino de la Fe. Y en esta ocasión vamos a ver la lección número 3, que se titula Donde todo empezó. Y para eso vamos a estar observando algunos detalles de la vida de Abraham, pues es con Abraham con quien la palabra de Dios nos relaciona directamente por ser un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aunque en la Biblia vemos a otros hombres que vivieron antes que Abraham y que también confiaron en el Señor, como por ejemplo Noé, que construyó el arca siguiendo por fe la instrucción del Señor, veamos en la vida de Abraham cosas importantísimas que son vigentes y son aplicables a nuestra vida hoy como seguidores de Jesús. Número 1, Abraham necesitó, y nosotros necesitamos también, fe para dejar lo que nosotros consideramos como todo por lo que Dios considera como todo. En Génesis capítulo 12 se nos dice claramente que Dios le dijo a Abraham que dejara su país, su gente y la familia de su papá y que se fuera a la tierra que él le mostraría. Y la razón es que Dios quería cambiarle la vida a Abraham, pero no lo iba a hacer mientras su papá, su familia y la gente que vivía alrededor de él fueran la razón de su confianza. Ahora es importante considerar que había miembros muy distinguidos en la familia de Abraham, como por ejemplo Noé, de quien algunos registros cronológicos muy serios nos dicen que seguía vivo cuando Dios le dio esta instrucción a Abraham. Dios le estaba pidiendo a Abraham que dejara a su familia, toda esta gente tan distinguida, que dejara su tierra, la tierra de Ur, al sur de Mesopotamia, muy cerca del río Éufrates, en su desembocadura con el Golfo Pérsico, en lo que hoy tú y yo llamamos Irak, con todo lo que eso implicaba. Donde hay agua, hay comida, hay comercio, hay dinero, hay prosperidad. Dios quería que saliera de esta tierra y dejara de poner su confianza en estas cosas. Dios quería también que dejara la casa de su papá, con las costumbres, con las tradiciones que hasta ese día ellos tenían. Pues Dios quería darle a Abraham una nueva identidad como ciudadano de otro país, como la cabeza de un pueblo nuevo que Dios iba a formar justamente a partir de él. Quería darle una nueva fuente de seguridad, que sería el Dios eterno, y una nueva familia con nuevas costumbres. Eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros también. Cuando decidimos dejar todas las cosas para seguir a Jesús, Dios nos da una nueva identidad, de acuerdo a la nueva ciudadanía que hoy tenemos, con todos los derechos y todos los beneficios que ser ciudadanos del cielo implica, como la sanidad para nuestros cuerpos y la seguridad para nuestras casas. Eso es importante recordarlo en tiempos como el que estamos viviendo. De acuerdo a lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dios también nos señala que ahora en su Hijo Jesús nosotros encontramos todo lo que podemos necesitar en esta vida. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, en la primera parte, dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Cualquier cosa que necesitemos para vivir en esta vida la encontraremos en Jesús y en las instrucciones que Él nos da, tal como nos dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque le conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Igual que Abraham, Dios nos da a quienes creemos en Jesús una nueva familia
que muchas veces se vuelve aún más cercana que nuestra familia sanguínea. Esa nueva familia es con quien podemos hoy adorar a nuestro Dios y en quien podemos encontrar también las palabras de fortaleza, de ánimo y de seguridad para pasar por situaciones precisamente como las que estamos atravesando hoy en día. Por eso es que Efesios capítulo 2, versículo 19 nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El segundo punto es igualmente importante. Abraham, igual que nosotros, necesitamos fe para sacrificar lo que más amamos. Regresando a la historia de la vida de Abraham, vemos que él salió de su tierra para seguir la instrucción de Dios y que en el trayecto hacia la tierra donde Dios lo llevaba, el Señor le hizo una promesa que cambiaría para siempre, no solo la vida de Abraham, sino la vida de la humanidad completa. Dios le daría un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y aunque Dios le había hablado acerca de su descendencia 25 años antes, fue hasta los 100 años que él recibió el cumplimiento de esa promesa. A los 100 años de edad, él recibió en sus brazos a su hijo Isaac, con la promesa de que su descendencia a través de él sería innumerable, como las estrellas en los cielos o como la arena en el mar, y que la bendición y el favor de Dios siempre estarían sobre él y su descendencia. Pasaron 25 o 30 años, según algunos historiadores muy serios como Josefo, y entonces Dios le pidió algo totalmente inesperado a Abraham. En el capítulo 22, en el versículo 2, la Biblia dice que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo amado, al hijo de la promesa. ¿Y sabes qué? Si esto es sorprendente, aún es más sorprendente la respuesta de Abraham ante esta instrucción de parte de Dios. Porque la Biblia dice que, seguramente en fe, Abraham se levantó, tomó a su hijo, tomó a algunos criados de su casa y se fue al lugar que Dios tenía para sacrificar a Isaac. Esto es totalmente sorprendente, porque caminaron durante 3 días con su hijo y los criados, y cuando llegan al lugar del sacrificio, en fe, Abraham les dice: ustedes quédense aquí, yo iré con el muchacho, adoraremos al Señor y regresaremos a ustedes. Abraham estaba hablando con fe porque no veía a su hijo muerto. Él sabía que había tantas promesas que Dios le había dado y que debían de cumplirse en la vida de Isaac y en sus descendientes, que no era posible que ese fuera el final de la vida de Isaac. Lo cual nos lo confirman las Escrituras en Hebreos capítulo 11, versículo 19, diciendo: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora, la historia nos muestra que finalmente Dios no permitió que Isaac muriera. Dios reemplazó a Isaac y se proveyó de otro sacrificio para ese momento. Claramente, el Señor proféticamente estaba mostrando lo que muchos años después iba a ser con su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, quien vino a la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. La lección para nosotros es importantísima aquí. Si tú quieres seguir a Jesús, no puedes darte el lujo de tener reservas para con Dios. Dios va a pedirte todo lo que tienes, todo lo que amas, todo lo que consideras más precioso en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque es Dios quien necesita tener ese lugar en tu corazón. Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta: ¿qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo que yo más amo? Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a removerlo del primer lugar en nuestra vida
para dejar que sea Dios el que ocupe el lugar que le corresponde. Y número 3, así como Abraham, también nosotros necesitamos fe para aspirar a lo mejor que Dios tiene para nosotros. La historia de Abraham está plagada de instrucciones que él tenía que seguir por fe, está plagada de encuentros con el Señor, está llena de bendiciones para él y para su descendencia únicamente. Y todo eso nos hace plantearnos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué él? La razón de el por qué un hombre tan ordinario como Abraham vivió una vida tan extraordinaria como la que quedó registrada en la palabra de Dios, nos la da la misma Biblia en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16. Yo solo voy a leerles el versículo 16, que dice así, hablando de Abraham y de Sara: pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es muy interesante entender que Abraham no se conformó con lo que él tenía. Él aspiraba a lo mejor que Dios tenía. Él puso este mismo deseo en su hijo Isaac, e Isaac puso ese mismo deseo en su hijo Jacob. Y podemos ver a lo largo de la historia en la palabra de Dios que Abraham y su descendencia siempre fueron por lo mejor que Dios tenía. Cuando Abraham supo que Dios lo llamaba y que tenía algo mejor esperándolo, mucho mejor a lo que tenía en el lugar en donde vivía, no dudó, nunca volteó atrás, se levantó y marchó hacia adelante. Aunque no siempre tuvo claro el panorama y no siempre conoció todas las partes del camino, él confió en Dios y caminó hacia allá. Esa es una lección muy importante para ti y para mí, porque la decisión de confiar en Dios que Abraham puso en su corazón le permitió ser distinguido con una mención de honor en la palabra de Dios, cuando el Señor mismo habla de Abraham refiriéndose a él como mi amigo. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que la Biblia nos dice que nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo también somos amigos de Dios. Jesús dijo que a partir de ahora que hemos confiado en Él, ya no seremos más sus siervos, sino sus amigos. Y esto es muy importante, porque caemos en esa misma categoría y en todos los beneficios que encierra el ser amigos de Dios y el convertirnos en parte de su familia. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Esto quiere decir que nuestra fe en Jesucristo hoy en día nos hace recibir todas las bendiciones que Dios también puso sobre Abraham. Delante de Dios, por la fe en Jesucristo, estamos completos, somos aceptados y declarados justos como hijos de Dios por la fe en el Señor. Nosotros también debemos aspirar a vivir una mejor vida que la que tenemos hoy. Podemos vivir de una forma muy superior a la que teníamos antes de conocer al Señor. Dios tiene para cada uno de nosotros cosas que ni siquiera nos hemos imaginado y que están dentro de su plan para nuestra vida, si tan solo comenzamos a dar pasos de fe hacia adelante, confiando en el Señor de la misma manera que lo hizo Abraham. En conclusión, déjame decirte, no te quedes allí donde estás, ve hacia adelante, busca lo que Dios tiene para ti.
Nunca vas a arrepentirte de poner tu fe completa en el Señor. Y cuando empieces a caminar hacia allá y empieces a experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para ti, preparadas en este camino de la fe, vas a sentirte cada vez más emocionado y más feliz de haber conocido a Jesús. Vamos a terminar esta lección con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos venido a la fe en tu Hijo Jesucristo, de diferentes maneras y en diferentes situaciones en nuestra vida. Pero te damos gracias, Señor, porque tú también trajiste la provisión para nuestros pecados a través de Jesús, tu Hijo amado. Él murió en esa cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación a través de la fe. Señor, ahora que somos parte de tu familia, queremos decir sí y amén a todas las promesas que tú tienes para nosotros. Queremos ir hacia adelante dando pasos de fe cada día. Ayúdanos, Señor, a entregar todo, a dejar todo a un lado, a no tener reservas contigo, Señor, e ir hacia adelante en ese camino de fe que tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque siendo parte de tu familia, siendo ciudadanos del cielo, hoy tenemos también, Señor, tu protección sobre nuestras casas. Tenemos la seguridad de que tú nos guardas, Señor, de que hoy aquí, en este momento en el que estamos atravesando, tú has prometido que como en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás. Tú prometiste, Señor, que ninguna plaga ni peste tocaría nuestra morada, y estamos confiando en ti. Te amamos, Señor, y te damos gracias por el amor que tú tienes por nosotros y todas tus bendiciones. En el dulce nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.